Hola, bonita noche. Como siempre es un placer tenerlos aquí en una emisión más del programa Sin Límites. El día de hoy quiero empezar por presentarles a todos nuestros invitados que tenemos. Tenemos una invitada nueva que, bueno, viene ocupadita, pero para que vaya platicando con nosotros, inicio con ella porque es, pues, primero las damas, como quien dirían, por educación. Silvia Oropesa, ella se va a presentar, bueno, nos va a platicar un poquito de qué hace en su vida para que la vayan conociendo. Adelante, por favor. Hola, perdón, este tráfico de repente nos complica la existencia y aun cuando calculé más de una hora, pues llevo más de una hora y no termino de llegar, por eso sigo manejando, pero les platico. Yo de profesión soy diseñadora industrial, tengo maestría en formación docente, muchos años de mi vida dedicado a la educación, doy clases en la Universidad Autónoma Metropolitana desde hace 32 años. Pero en esta sensación de el convivio cotidiano con los estudiantes, en la sensación de lo que yo hago es formar gente, me he dedicado todos estos años al mismo tiempo de enseñar lo que yo hago en la parte profesional, de tratar de enseñar a los alumnos y a quienes me toca en esta vida un poco cómo ser felices. Y en esta búsqueda yo me considero pues una buscadora. Soy una buscadora en todos los aspectos y esto me ha llevado a encontrar muchas cosas, ¿no? O sea, entre ellas, encontrar que hay mucho más elementos que lo que nosotros podemos enseñar académicamente a los alumnos, que es parte de enseñar a vivir. Y a eso me dedico ahora, aun cuando sigo dando clases en la universidad, creo que mi labor va más enfocada ahora a enseñar a vivir, a ser seres humanos, y a intentar tener con ellos un contacto que les permita generar un plan de vida, generar algo que sea más allá de solo aprender técnicas y formatos de lo que es el diseño, ¿no? Creo que ahora muchos de los alumnos y mucha gente que me conoce me dicen, es que contigo aprendemos a diseñar una vida. Y creo que eso es algo interesante y bueno, y a eso me dedico. Y bueno, agradezco mucho a Lili y a la Fundación que me están invitando amablemente a compartir este tiempo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues también quiero presentarles, ya está aquí con nosotras, ya llegó a defenderme. Teise, ¿por qué no entraste antes? Me estaban acabando estos hombres. Bueno, Dani no, Dani como siempre todo un caballero, muy atento, amable. Ay, Este. Dani, na, 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 na. Pero qué placer tenerte aquí, dices. Por favor, preséntate, amiga. Oye los cohetes para darle la entrada a Armando. Ah, ya, eran por eso. Adelante, dices, preséntate. ¿Perdón? Que si me haces favor de presentarte. Ah, por supuesto, mi amor. Bueno, aprovecho para darte nuevamente las gracias por invitarme a este espacio, a tener la oportunidad de poder compartir desde Venezuela, mi país natal, y en donde a través de este espacio, pues a través de dos roles, en mi hacer como son las constelaciones familiares y el coaching ontológico, pues comparto mis conocimientos, mis experiencias para poner un granito y construir el mundo que todos queremos y que deseamos y que nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora quiero presentarles a los caballeros. Dani, por favor. Él es un gran amigo y igualmente aquí está con nosotros. Hola Lili, muy buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo soy Daniel Cano, soy de Colombia, para los que no me conocen y para los que me conocen también soy Daniel Cano y soy de Colombia. Soy artista desde hace ya 23 años, hace unos menos soy chef también y bueno, con todos estos cambios que se venían en el mundo, entré a capacitarme como coach ontológico, entonces trabajo
tanto en la rama del arte, de la magia, como muchos saben, y por el otro lado, fusionando esto con facilitación de equipos, de grupos de trabajo, haciendo coaching, llevando mensaje y creando espacios de aprendizaje. Así que, bueno, feliz de estar aquí y de tocar este tema tan interesante el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Y tengo con nosotros también al coach David Pérez Santoyo. David, qué gusto volvernos a ver. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, ya más relajado del trabajo. Ya no te reconocí, amigo. Qué bueno verte. No, lo que pasa es que tuve muchísimo trabajo, demasiado. Pero ya estamos aquí. Qué gusto de verdad tenerte aquí. Y por último, pero no menos importante, nuestro querido amigo Armando Mentiores. Adelante, Armando, por favor. Gracias, pues soy coach y aprendiz de vida. Soy sofrólogo. Tengo una especialidad en la parte lúdico-vivencial. Y pues los últimos años de mi vida ha sido dedicarme, como decía Silvia, a la vida, a entenderla, comprenderla, abrazarla, a fluir en ella. Entonces, completamente a sus órdenes. Muchas gracias, Armando. Bueno, el día de hoy, como les platicábamos y les confirmo, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante. ¿Qué es la felicidad? ¿Es un mito? ¿Nosotros lo creamos? En general, ¿qué es la felicidad? Desde muchos puntos de vista. Pero para iniciar, me gustaría que me permitan compartirles un video. Permítanme un segundo, por favor. Permítanme porque por lo visto dice mi computadora que hoy no. Pero no, espérenme un segundito. Permítanme porque no sé por qué se me está poniendo un poco. Me dicen, por favor, no solo si se ve, sino si se oye. ¿Se escucha? No. No, yo no escucho. No, permítanme un momento. A menos de que el video diga no, como Armando, una voz parecida, entonces no. Daniel, no seas montonero. Oiga, ¿no saben cómo se le hace para que sí me lo acepte el volumen? No, Lili. Es que debería de aceptarlo. Ahí está. ¿Ahí ya? Ok, voy. ¿Se sigue oyendo? Pues no está hablando. ¿Pero música se escucha? No. Antonio, mira quién ha venido conmigo hoy. Sí, ya se oye. Nuestra nieta Sara. Fue a buscarme el agua, ¿sabes? ¿Y se dejó de oír? Abuela, ¿qué tal fue tu vida con abuelo? Ay, mi niña, hubo de todo, pero sobre todo mucha espera. ¿Qué quieres decir con espera? Pues que desde pequeños nos convencemos a nosotros mismos de que la vida después será mejor. Pues, ¿después de qué? ¿Tú crees que cuando termines tu carrera y encuentres un trabajo serás más feliz que ahora, verdad? Sí, eso creo, pero no entiendo lo que me quieres decir. Verás, yo me casé convencida de que por fin iba a encontrar la felicidad, pero luego decidí esperar hasta tener mi propia casa, luego hasta tener mis hijos
y luego hasta que mis hijos fuesen mayores, y luego hasta que me jubilara, convencida de que cada uno de esos deseos era lo único que me faltaba para ser feliz. Y de esta forma, la vida pasa ante tus ojos, esperando el tren de la felicidad que nunca llega. Entonces, ¿te arrepientes de haberte casado y de tener hijos? No, de haberme casado y tener hijos, no. De lo único que me arrepiento es de no haber sabido vivir más intensamente cada uno de esos momentos y de haberme entristecido por tonterías. Entonces, nunca fuiste feliz. Claro que sí, niña, hubieron momentos de felicidad, pero me perdí otros muchos por no saber reconocer. ¿Sabes lo que he aprendido después de todos estos años? ¿El qué, abuela? Que la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando sabemos disfrutar de lo que tenemos. No soñando con el mañana, sino viviendo el hoy. Sara, atesora cada momento de tu vida y recuerda que el tiempo no espera por nada. Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca te hubiesen herido. Y baila como si nadie te estuviese viendo, ya que no hay mejor momento para la felicidad que justamente este. Si no es ahora, ¿cuándo, niña? Ok, pues, ¿qué les parece si iniciamos a desarrollar el tema de la felicidad? ¿Quién gusta iniciar? Bueno, si me lo permiten, ya que están todos tan tímidos, arranco yo. Bueno, con este video y con respecto a una serie de reflexiones que hacía durante estos días, una vez se planteó el tema, es importante reconocer que la felicidad no está en el exterior, puede que sí se pueda potenciar con logros externos, con cosas externas, pero creo que es un estado, es algo intrínseco, es algo donde nosotros decidimos estar allí en ese punto. Creo que termina siendo más que una meta, un objetivo, la felicidad es el camino que recorremos. Desafortunadamente los seres humanos tenemos el chip al revés y pensamos que la felicidad está en obtener aquello material y si no conseguimos, no sé, el Ferrari, por ejemplo, que Armando desea, entonces no es feliz. Y creo que la felicidad está en ese proceso en el cual logramos obtener los recursos para comprar nuestro Ferrari, porque si lo ponemos en lo externo y en un punto lejano, cuando lleguemos allá, ¿qué nos queda? Si de pronto vamos a estar, no sé, eufóricos un momento porque llegamos a ese punto, a ese logro, pero esa emoción va a bajar. Así que nuestra felicidad, después de luchar 20 años para comprar ese Ferrari, nos va a durar 1 o 2 días. Así que creo que la felicidad es ese estado en donde queremos estar, siempre viviendo procesos, así cumplamos y lleguemos a esas metas, seguir buscando más procesos para vivir en ese estado. Y creo que es algo interno. Ese sería como el inicio de este servidor. Muchas gracias, Dani. ¿Alguien quiere compartir algo más? Dice Dani, hoy los veo muy tímidos. Igual que Daniel, que si bien nos enseñaron y compramos la creencia de que felicidad es sinónimo de alegría, aunque la alegría, por supuesto, está como implícita en la felicidad, va un poco más allá a una capacidad interna, como bien lo decía Daniel. Cuando logramos comprender que la felicidad
aparte de ciertamente ser un estado de ánimo en donde el ser humano como tal está en satisfacción consigo mismo, en donde estamos conectados y en donde podemos estar en gozo, en plenitud. También es cierto que la felicidad no tiene como una regla, como una fórmula. Creo que la felicidad tiene que ver con conciencia, como decía Daniel, en esa conciencia donde logramos tener en equilibrio y como ¿cómo no? En armonía esto que pensamos, que decimos, que sentimos, que tenemos. Cuando tenemos esa armonía, podemos entonces gozar de esa felicidad en donde no depende de un logro, en donde no depende de un resultado, sino más bien de un estado interno que no es irrumpido por ese externo. Cuando Daniel habla sobre la parte externa, me hace reflexionar un poco cómo buscamos desde la equivocación que felicidad es estar felices porque somos reconocidos, estar felices porque logramos ser profesionales y la gente nos respeta, logramos ser felices porque, bueno, teníamos como meta, si bien no comprar un Ferrari, por lo menos tener el dinero que nos da la tranquilidad de poder saber que nos montamos en el transporte público y llegamos a nuestros lugares, ¿no? Si bien eso nos da una faceta de poder estar en tranquilidad, también la felicidad nos da la apertura de poder aprender no solamente apreciar y reconocer cuando ganamos, sino también cuando perdemos. Porque bien el hecho de estar en esta armonía nos permite comprender que la felicidad realmente logras comprenderla cuando la vives, cuando logras estar en ese equilibrio y en donde puedes decir, bueno, no gané el partido de fútbol, por ejemplo, pero decimos, oye, lo disfrutamos. Disfrutamos el trance, disfrutamos el juego, disfrutamos el valor que hemos hecho, porque si bien la meta te muestra que sí, que todos los pasos que diste en ese transitar para que el hecho sucediera no fue tal como tú querías, la felicidad te permite estar consciente de esos logros que sí tuviste en el camino, de esa satisfacción que tuviste en esos pasos, de la satisfacción de poder decir que somos seres humanos y que la vida es un alto y un arriba, un alto y un arriba, y así también somos los seres humanos. Entonces, como dice Daniel, la felicidad es más de adentro, es más de esa libertad que tenemos el ser humano de poder decidir cómo afrontar las circunstancias por muy difíciles que sea, el poder elegir un grupo de amigos y de seres humanos en donde nos permiten crecer, poder elegir agradecer todo lo que estamos viviendo, porque creo que una de las partes de la felicidad, cuando realmente tenemos la conciencia de esa parte intrínseca nuestra, nos permite agradecer aun cuando no estemos en una emoción de alegría, sino de poder estar en esa tranquilidad, en esa armonía, en esa aceptación a la vida tal cual como es. Por eso estoy absolutamente de acuerdo con Daniel, que la felicidad, más allá de alcanzar el resultado que deseamos y de hacer eso que hemos hecho, porque bueno, porque pertenecemos y ya hemos hablado en infinidad de encuentros aquí, que bueno, que vivíamos en tribu y necesitábamos ser reconocidos porque el que fuéramos excluidos significaba la muerte y que entonces eso nos mostraba que no solamente éramos importantes para la tribu, sino que la tribu también es importante para nosotros. Pero la felicidad va más allá
ese estado de ánimo va mucho más allá, porque inclusive esa felicidad nos permite ser responsables y poder ser seres humanos más espirituales, seres humanos, valga la redundancia, más humanos. Y cuando digo humanos es abrirnos a esta época en donde empezamos a tener más conciencia de la realidad, de eso que percibimos y que del otro quizás no lo perciba. Esa felicidad que nos permite poder respetar al otro. Y desde allí, pues, aceptar que las cosas que pasaron, pasaron como tenían que haber sucedido, porque el mundo de los hechos no está en nuestro control. Entonces, la felicidad realmente nos permite estar en ese estado de la observación, del observador, en donde nos permite estar en armonía con el entorno, con aquello que pertenecemos y que quizás no estamos de acuerdo, pero podemos lograr comprender que somos parte de eso. Y esa felicidad entonces nos permite, nuevamente lo repito, estar en armonía con lo que decimos, con lo que sentimos, con lo que hacemos y sobre todo con lo que tenemos. Nos permite valorar cada paso, cada logro, cada error y cada equivocación. Yo diría que cambiaría error por equivocación. Nos permite tomar de allí la lección y lo mejor de ello. Gracias, Daisy. Miren, por lo que comentan, bueno, por lo que comentó tanto Dani como tú, nos hablan de que la felicidad, pues es de uno solo, bueno, de uno mismo, es sinónimo de alegría, decía Dani, por lo tanto, Daisy nos dice que es un estado de ánimo y que básicamente lleva como ingredientes la comprensión, la aceptación, la elección y el agradecimiento. Y entonces, al final de cuentas, ustedes podrían decir, estábamos viendo, ¿no? Es un estado de ánimo, es una emoción. ¿Qué es en sí? ¿Cómo lo definirían? O sea, ya ustedes me pusieron, sí, es para uno mismo, estos son sus ingredientes, cada quien lo siente personalizado, pero en sí, ¿cómo hablarían de él? Adelante, Armando. Mira, Adelante, Daniel. quería aportar algo más con respecto a lo que nos pregunta Lili, y es que creo que la felicidad es un proceso, ¿no? Y hay que tener en cuenta que algo muy importante, y es que hemos hablado de la parte intrínseca, como lo decía Daisy también. Sin embargo, somos sistema, pertenecemos a tribus, así que no hay que descuidar tampoco el exterior, ¿no? Aquí hay que hacer esa pequeña distinción, porque ese proceso de la felicidad, según mi observador, también es un proceso cognitivo, emocional, fisiológico, y todo esto está relacionado con el entorno, con los entornos en los cuales nos desenvolvemos. Así que creo que ese es un proceso en donde debemos ser conscientes primero de la parte interior sin abandonar la parte exterior, porque está muy vinculada, ¿no? De hecho, nuestros objetivos, nuestras metas tienen que ver mucho con lo que nos rodea. Entonces, eso es muy importante. Muchas gracias, Dani. Para poder continuar, permítanme recordarles que comúnmente en el programa, antes, hasta el final venían las preguntas y tenían el público alguna duda, alguna inquietud. Hoy en día puede levantar su manita y con todo gusto les damos, pues ahora sí, la palabra para que puedan cooperar con nosotros en el programa. Armando, tiene la mano levantada Silvia. ¿Inicias tú o inicia ella? No, por favor, empieza tú, Silvia. Bienvenida al programa y a tu participación después yo. Gracias. Armando se quiere copiar. Sí, digo no. Déjame anotar. Habla despacio para ir anotando todo, Silvia, por favor. El inconsciente habló, Daniel. Tú eres testigo. ¿El inconsciente yo o mi inconsciente? Los dos. Ya dejen hablar a Silvia, sí, por favor. Silvia, ¿dónde estás? Es que Yo aquí la veo. tu micrófono está apagado, Silvia. Ok. A mí me gustaría comentar sobre algo que me suena como importante. Ahorita preguntabas tú, Lili,
cómo definir en ese sentido y esta separación y cómo hacer. Y yo quisiera aportar algo. Hay dos elementos que para mí son distintivos. Uno son las emociones y otro son los sentimientos. Las emociones, desde el punto de vista fisiológico, químico, en nuestro cuerpo, tienen una duración de impacto de 90 segundos. O sea, yo puedo sentir el dolor de me iban a atropellar y esa sensación me dura 90 segundos. Y dirán, no es cierto, a mí me duró 15 días. No, la vuelvo a revivir. Es como darle vuelvo a revivir. Y entonces lo vuelvo a platicar y lo vuelvo a revivir. Y entonces vino el camión y me iba a aplazar y sentí horrible y lo vuelvo a revivir, y lo vuelvo a revivir, y lo vuelvo a revivir. Entonces las emociones son así, son externas a mí. Son impactantes, nunca son algo deseado, es algo que viene y de forma efímera se va. Y en ese sentido, una emoción puede ser la alegría, ¿no? Que somos como adictos a ella porque se siente tan bonito y es tan agradable que quiero seguir en la fiesta todo el día y quiero seguir pues, en la alegría, en esa emoción de lo que me da la parte externa y me llena el cuerpo y quiero seguir reviviéndolos y se vuelven adictivas. Yo lo diría, ¿por qué me podía ser adictivo a la tristeza? Uy, por un montón de razones, ¿no? Porque la tristeza te da mucho poder. Te da el poder de que los demás te pongan atención, por ejemplo, ¿no? Entonces, es que siempre está triste, hay que apapacharlo, hay que tratarlo con cariñito. Y esa sensación de eso que siento desde afuera puede generar en mí un poder que puedo ganar con los demás, también se vuelve adictivo. La alegría es eso, es una adicción muy fuerte. Pero la felicidad, igual que el amor, igual que la fe y algunas otras, son sentimientos. Esos vienen de adentro. Nada de afuera los puede provocar. Esos están adentro de ti. Y es donde cuando brotan de dentro de ti. Y son muy fuertes, son tenaces, son de veras una antorcha en donde podemos sentirnos bien, ¿no? Entonces, para mí esa es una diferencia fuerte. Y me gustaría contar rápidamente algo que tiene que ver con esto que estaba diciendo. Un cuento que leí hace tiempo de uno de mis autores favoritos, de Jorge Bucay. Dice que era un buscador muy fehaciente, ¿no? Él buscaba y buscaba y buscaba, y en un camino encontró un panteón. Y en ese panteón le llamó mucho la atención lo bonito, lo bien arreglado y lo hermoso que estaba. De repente ya estaba caminando entre las tumbas y empezó a leer. Y decía, aquí yace Juanito Pérez, que vivió 5 años, 2 meses, 3 días. Y así fue caminando alrededor de las tumbas y él empezó a tener una conmoción terrible porque no había una tumba que tuviera más de 10 años de vida la persona que estaba ahí. Y era muy exacto, eran tantos años, tantos meses, tantos días. Entonces, él se sentó llorando porque era un panteón de niños. Nadie tenía más de 10 o 15 años, a lo más. Se acercó a alguien del pueblo que conocía el panteón. Y le dijo, ¿cuál es su conmoción? Y él le dijo, es que, ¿qué pasa en este pueblo? ¿Cuál es el mal que tiene este pueblo? ¿Por qué los niños se mueren aquí tanto? ¿Por qué hay un panteón dedicado a niños? Y el señor se rió mucho y le dijo, mire, desde que nosotros tenemos razón, se nos ha regalado una libretita en donde anotamos nuestros momentos felices. Entonces, el día que terminaste la primaria fue un momento feliz, fue un día feliz y lo anotas en tu libretita. El día que te recibiste de la universidad fue un momento feliz y lo anotas en tu libretita. El día en que lograste una meta en el trabajo, cuando nació tu primer hijo, y así vas anotando. Y es nuestra costumbre sumar todos los días, los meses y los años y ponerlos en tu lápiz. Y así entonces la gente que había muerto ahí no necesariamente eran niños, eran personas, en algunos de los casos, en los mejores de los casos, que en suma habían vivido 10 años, 11 años felices. Y yo me pregunto, ¿la felicidad tiene que ser una suma pequeñita de espacios que podemos anotar? ¿O tendría que ser el camino que nos lleva hacia nuestro interior y que nos hace vivir la vida
así, plena y feliz, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Ok. Yo quisiera contarles algo que es muy novedoso. La emoción dura 90 segundos, es efímera, y tengo un cuento de Bucay. No es cierto, dices. Era para darle gusto a Daisy de que te iba a copiar. No, la realidad es que si checas lo que es la felicidad es un suceso, una cosa, un evento que genera un estado de ánimo que efectivamente, como dice, es completamente efímera. Y entonces realmente, ¿qué es la felicidad? La felicidad, si se entiende desde una manera no adecuada, la felicidad es la zanahoria con la que andas persiguiendo todo el día, porque cuando llegas a la felicidad es lo que vas a lograr. Y entonces esa gran trampa de la zanahoria sería como el agua para el pez, que si tú le preguntas al pez en dónde está el agua, puede ser que te diga que no la conoce o que no existe. Y yo todavía me atrevería a sostener que la felicidad como ese estado no existe. No hay tal felicidad porque es la realidad que te rodea. Y entonces, partiendo de eso, yo creo que la felicidad es el estado natural del ser, el estado natural en el que nacemos, y cuando el cigoto y el ser y la vida se genera, es el estado natural, es el agua. Aprendemos a no ser felices, nos enseñan a no ser felices, pero la felicidad per se no existe como tal. Y entonces, por ejemplo, me sorprendía muchísimo que durante muchos años yo era infeliz con mi hija hasta que ella no estaba. Me explico. Me jalaba la corbata, me despeinaba en una época en la que estar peinado era importante, la imagen, y le encantaba hacer eso, y yo la regañaba y se enojaba. Y cuando llegaba la noche yo a mi casa y recordaba que era un chango trepado en la cabeza, que era irreverente, entonces yo me reía y decía, ¿por qué la disfruto cuando ya no está? O sea, ¿qué sucede? Entonces he peleado por vivir los momentos de felicidad cuando están sucediendo y no cuando ya pasaron. Y entonces me lleva a reflexionar en el Pacto de las Almas que propone la espiritualidad, o que explica más bien la espiritualidad, es la experiencia del ser humano de bajar a la tierra para experimentar la no felicidad. Si nos vamos a la alegoría de la caverna de Platón, decía que en una caverna en la que solamente existen velas y ves reflejos, requieres ver tus reflejos para experimentar y cuando sales a la realidad reconocerla. La felicidad es como tener una vela cuando estás en el sol o en la luz del día y no la ves. Por lo tanto, la experiencia humana, la experiencia del pacto de las almas, la experiencia de la humanidad, es vivir, experimentar y saber lo que es la no felicidad para ser feliz. Y entonces hay una conclusión interesante, que todo hombre de luz, hombre, mujer de luz, es un hombre que viene de la oscuridad. Porque entonces tienes el punto de referencia para saber, es como cuando te enfermas y te alivias y el siguiente día dices, qué bien respiro, qué bien me siento, qué bien sucede todo, pero requiere la enfermedad para poder comprender. Y entonces la intención de la vida es la comprensión. Como concepto de felicidad, yo pensaría que la felicidad es la conciencia de tu plenitud y la sorpresa de la vida. O sea, cuando ya habitaste en la oscuridad y regresas de esa oportunidad, dices, wow, vivir, wow, esto es un milagro, y es un curso de milagros. La importancia del gran milagro es que tomes conciencia y vuelvas a sentir la esperanza y la confianza para que te des cuenta que toda la vida y todo momento es un milagro. Pero el milagro es importante para que identifiques todos los milagros del día a día. Y entonces la realidad es que yo considero que la felicidad es la experiencia que vienes a vivir en la tierra para poder experimentar ese paraíso terrenal en el momento en el que ya aprendiste esta situación. Se dice que el hombre más feliz, que esto surge de una broma, que el hombre más feliz en la tierra es Matthew Ricard. Y se dice que es el hombre más feliz porque él es un científico, practicante de la neurociencia y aparte es un monje budista. Y cuando le hacen todo el test de estudios de su cerebro, todo el tiempo está en un estado de felicidad, segregando hormonas de felicidad. Y entonces le preguntan, ¿y cómo llegaste a esa felicidad o cómo se consigue?
Dice, la felicidad la consigues por la consecución de tramos en la vida que te tengan en esa felicidad. Entonces, si tú educas a tu mente, trabajas en estados de ánimo positivos, en tu conciencia, en tu meditación, en tu aquí y ahora, entonces tienes un sinfín de momentos de felicidad que te generan una vida en un estado de felicidad. Pero la felicidad per se es un estado que provocas. Y todavía diría el budismo, la gran y el objetivo de esto sería tu capacidad de sorpresa, tu capacidad de asentimiento. Asentimiento es lo que sucede, como sucede, es lo mejor que pudo haber sucedido y así está bien. Es tu desapego de la creencia de la felicidad porque la dejas de vivir. Es la confianza, pero hablando de confianza, desde con fe, confianza en la vida y en lo que sucede, en un estado de completo amor. Gracias. Muchas gracias, Armando. Híjoles, bueno, cada comentario vamos introduciendo más a este tema. David, te escuchamos y luego escuchamos a Deisas, por favor. Claro, gracias. Bien, la felicidad, según Aristóteles, la felicidad es el fin que busca todo ser humano. Es decir, el bien es el mayor deseo que guía a todos a las acciones humanas. En su libro de Ética de Nicomaco, el filósofo utiliza el término griego eudomonía, eu bien y daimon espíritu, que puede traducirse como felicidad. Bueno, en ese libro maneja tres conceptos que ya lo dijeron, que es, bueno, la felicidad se divide en tres, puede ser por impulsos humanos, el segundo es por la política, es decir, necesitas la aprobación de otro para sentirte bien contigo mismo y sentirte bien con los demás. Y la tercera, como ya lo dijeron, que es consigo mismo, bueno, tiene que ver con uno mismo, que está dentro de nosotros. Yo creo que de la felicidad siempre va a estar dentro de uno. Bueno, de mí, perdón. Y creo que también puede estar en la felicidad afuera, porque siempre estamos buscando en trabajar, en trabajar, en trabajar por un objetivo o por una meta. Y cuando logramos esa meta, sí es cierto, es el momento más efímero y rápido. En la película de En busca de la felicidad de Will Smith, no sé si se acuerdan, no sé si la han visto, la última escena donde dice, en este momento de mi vida se llama felicidad. O sea, es un momento muy corto con la emoción, pero bueno, es de todo lo que tiene que pasar para sentirse feliz. Entonces, yo creo que está dentro de nosotros y está también afuera. O sea, más bien no afuera, sino que la podemos crear en cualquier momento, en cualquier eh, lugar, en cualquier evento. Es como dice Armando con su hija, sí extrañamos a veces a las personas. Híjole, yo en lo particular, pues cuando mi mamá vivía, pues sí, a veces me molestaba ir a verla porque decía, híjole, me quita mucho tiempo. Pero cuando ya no estaba, sí decía, híjole, no pude valorar más, ojalá pudiera regresar el tiempo para estar más con ella. Sí, yo creo que es el momento más efímero, pero también el más hermoso que pueda tener cada ser humano. Gracias. Muchas gracias, David. Deisas, te escuchamos. Es como decía Silvia, ¿no? Si bien la emoción dura tan poco y cuando le metemos o le sumamos, mejor dicho, una interpretación, entonces venimos y la convertimos en un sentimiento, como bien lo explicaba Silvia. Sin embargo, los seres humanos siempre estamos en un estado de ánimo. Por eso
se habla de que los estados de ánimo son más inconscientes que otra cosa y que por lo tanto en algunas ocasiones no estamos conscientes del estado en que estamos. Cuando yo hablo de que es un estado de ánimo, es porque considero que la felicidad la logramos, como bien decían, tomando conciencia, estando presente paso a paso. No es un proceso fácil, es un proceso bastante complejo, es un proceso que nos llama a la conciencia, y si bien es cierto todo lo que han dicho, desde la felicidad tenemos otro componente que es concientizarnos en cuanto a nuestros pensamientos, porque desde allí entonces podemos elegir cuáles no nos permiten estar en armonía con eso que estamos siendo, haciendo, con lo que tenemos, para poder lograr ese equilibrio. Pero si bien es cierto que el bienestar, más que una emoción, más que un sentimiento, es un estado de ánimo, también es importante tomar la diferencia que hay entre felicidad y bienestar. Creo que el bienestar está más enfocado a la parte externa. Y cuando digo, y me refiero más a que la felicidad es una parte intrínseca, no excluyo el entorno, porque es que el entorno también forma parte nuestra. Por eso cuando siempre hablamos de este que somos y que estamos en este cuerpo y proyectamos hacia afuera y decimos que muchos resultados primero lo hemos tenido en un deseo que lo teníamos en una parte intangible, en donde con la repetición, con la visualización, nos fuimos impregnando hasta ponerlo como impreso en nuestro inconsciente, y ya desde allí con todas nuestras acciones y con todo lo que está más allá de nuestro alcance humano, empieza a materializarse eso que es intangible. Pero la felicidad es un estado que nos da conciencia de ser quien estamos siendo. Y si bien, como decía Armando, la felicidad yo creo que es como cuando, y miren que es muy complejo lo que voy a decir, pero me voy a hacer responsable, como cuando conocemos el amor incondicional y podemos decir, oye, es que a pesar de amamos, es que a pesar de lo que siento por esa persona me permite comprender. Y cuando hablo del amor incondicional, obviamente no me refiero a ese amor de enamoramiento, no, ese amor que realmente forma parte de nuestro ser. Y cuando nosotros experimentamos eso, entonces nos damos cuenta y decimos, wow, esto es amor incondicional. Ya sé lo que es amor incondicional. Cuando nosotros estamos en un lugar en donde no podemos comprender, como bien lo decían mis compañeros, y podemos tener la certeza, la fe de que la vida tiene un para qué, y que si bien nosotros estamos aquí viviendo una vida humana, no dejamos de entender que la tierra es espacio y es tiempo y le llamamos vida, y que hay una polaridad en donde hay esos dos polos, y que generalmente no, ciertamente, y está comprobado ya por los físicos cuánticos y con todo el avance que tiene la neurociencia, cómo esa polaridad nos permite un quantum cuando logramos el equilibrio entre las dos polaridades. Y desde allí entonces podemos tener una percepción mucho más allá de lo que podemos comprender. Y yo creo que allí entonces estamos hablando de felicidad. Cuando hablamos del bienestar o del malestar, creo que son facetas que, si bien también nos constituyen, no van tan complejas a lo que me refiero cuando hablo de felicidad como tal. Creo más bien en ese estado en donde, si bien un ser humano no puede estar presente, igualito podemos amarlo, igualito podemos sentirlo, igualito podemos sentir, volar con esas personas. Creo que la felicidad, mire, cuando Lili habló de este tema,
a mí me ha dado muchísimas reflexiones. Inclusive hoy en la mañana dije, voy a leer algo sobre la felicidad. Y después dije, no, este es un tema tan profundo, realmente tan poderoso, que nos invita a ir a un poco más allá de la vida. Cuando estamos en un estado de felicidad, podemos comprender en este cuerpo humano que si bien nosotros somos co-creadores, como humanos no somos infinitos. Nosotros tenemos una fecha de entrada y de salida en este plano. Nosotros no fue que nos enseñaron, es que no tenían otra forma de hacerlo porque no tenían lo que nosotros tenemos ahora. Y si bien hoy nosotros podemos decir desde un estado de plenitud, oye, qué bueno la tecnología, ¿se acuerdan cuando teníamos? Y entonces nos reímos de aquello que era tan pequeño, pero que lo disfrutamos. Oye, mis abuelos me dicen tal cosa. En vez de hacer como hacemos hoy, no, que nuestros padres nos enseñaron y las creencias es porque, bueno, nos obligaron, porque la educación, no, no es así. Nos dieron lo que podían. Y hoy estamos haciendo nosotros y muchísimos más otros seres humanos un granito más. Y así como estamos hoy en este lugar, pues esta es la era en donde estamos más conscientes, en donde estamos despertando, en donde más estamos valorando, en donde hoy podemos hablar de una felicidad y de un bienestar, en donde hoy podemos hablar de un factor intrínseco y otro afuera, en donde sabemos que ninguno está fuera del otro. Dios está aquí, Dios está en ti y en cualquier ser vivo que haya aquí. Inclusive hoy se puede probar desde la física cuántica cómo los seres no vivos también son energía. O sea, todo tiene un para qué. Y nosotros queremos darle nombre, queremos darle una fórmula, queremos darle un ingrediente cuando ya sabemos, aunque no lo logremos comprender y aunque no lo hemos integrado por completo, porque estamos constantemente en aprendizaje, constantemente en construcción, constantemente en transformación. Oye, hoy tenemos lo que mucha gente no tuvo y miren cómo estamos. Entonces la felicidad nos permite estar en un aquí y en un poder percibir todo aquello. Bueno, que hay emociones básicas, por supuesto. Bueno, que hay emociones, por supuesto. Bueno, que hay momentos de felicidad, que hay momentos de tristeza, que hay logros, que hay errores. Eso forma parte de nuestra vida. Nosotros estamos aquí. Entonces, cuando, por ejemplo, dicen, no, que debemos buscar la felicidad, perdón. Nosotros estamos en una dimensión de polaridad. Entonces, la felicidad va más allá de lo que muchas veces podemos comprender. Entonces, cuando lo vivimos, cuando lo logramos percibir, entonces decimos, esto es, y no depende de una alegría, de un logro, no, es un estado, porque allí estamos, porque allí lo percibimos. Que es difícil, por supuesto, yo por lo menos no lo he logrado en plenitud, yo sigo en construcción, pero las pocas veces que he podido percibir la felicidad como algo de verdad en donde te desconectas y puedes percibir y puedes lograr integrar y equilibrar, tú dices, wow, la vida es hermosa. El ser humano tiene un milagro y es el milagro de estar en la vida y de ser humano. Entonces, para mí una cosa es bienestar, una cosa es la felicidad, otra cosa es la alegría y otra cosa es la sonrisa y otra cosa es el disfrute. Gracias, Lili. Gracias, Aisas. Miren, antes de darle paso a Armando y Silvia, permítanme compartirles, cuando iniciamos el programa, bueno, antes de iniciar el programa, platicábamos Dani, Armando y yo, y Armando nos contó una historia importante, ¿no? De la creación y nos decía, bueno, la historia que todos sabemos, de que Adán fue creado, pues, de arena, lodo, agua y la salida de Dios, y al final de cuentas ahí está. Pero ¿por qué les tocó esto? Porque hace rato Silvia decía, todas esas emociones, en muchas ocasiones, son precisamente adictivas y necesitamos sentirlas o queremos sentirlas en nuestro ser.
precisamente como una necesidad, por así decirlo. Y déjenme comentarles, y aquí abro paso a otro punto hacia la felicidad, que es nuestro cuerpo. O sea, nuestro ser está alimentado de hormonas que influyen dentro de esta emoción. Entonces, de alguna forma, así como si nos vamos a la teoría de los 3 cerebros, de que el ser humano, pues, se fija mucho en adaptarse, tiene pensamientos negativos con mayor fluidez que los positivos, etcétera, etcétera, etcétera. Les puedo decir, investigué esto y me parece importante que lo sepan. Las endorfinas, que comúnmente pensamos mucho que es para los deportistas, estos tienen un efecto analgésico en nuestro cuerpo. ¿Y por qué es importante? Porque pues nos calma el dolor. Al ser humano no le gusta sufrir. Entonces, y vuelvo a lo mismo, es parte de ese cerebro reptiliano que no acepta el sufrimiento, que dice, no, mira, quédate aquí, estás más comodito, no sufras, todo está bien, ¿no? Relájate. Está la serotonina, que tiene un mayor peso en cuanto a nuestra capacidad de inducir un estado subjetivo de bienestar y subir nuestro ánimo constantemente. Nos permite relajarnos y ponernos positivos. Existe la dopamina, a la que le llaman comúnmente la hormona del amor. Es el centro del placer. De ahí viene lo que decías tú, el amor filial, el amor incondicional. Y viene la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor más importante porque establece esos vínculos afectivos. Entonces, si se dan cuenta, nuestro ser, vamos, ya viene dotado de todo aquello que necesitamos para ser felices. Entonces, básicamente, dirías tú, es elección y aprendizaje. ¿Ok? Armando, ahora sí, es que si no lo digo, me siento mal, no es cierto. Continúa, Armando. Ok. Dentro de esa parte tan interesante, en abril del 2020 se reunieron en la India el Dalai Lama, Matthew Ricard, grandes representantes de diferentes movimientos. Hay un libro maravilloso que se llama Las emociones, Daniel Goleman, Emociones Destructivas, que a mi gusto no le favorece el nombre, pero está buenísimo. Y dentro de las conclusiones que sacan es que cualquier emoción es dicotómica. O sea, es binaria, es prendida o apagada. No puedes tener 2 emociones simultáneamente. O estás feliz o estás triste. Bueno, hay veces que Daisy y Lily se ríen y lloran al mismo tiempo, pero todavía no lo entiendo por qué. Ok, por lo tanto, las emociones se aprenden, se aplican y se eligen. Por lo tanto, es una capacidad del hombre para elegir. Esas emociones me explota la mente cuando los escucho porque de verdad me rompen cajas de criterios. Las emociones son instantes eternos que se repiten de manera continua y consciente, lo cual te da un estado de sensación de felicidad, porque es dinámica, es elegida y es sorprendente. Es estar en conciencia, que esa es una habilidad única del ser humano, conciencia, el observarte, el verte, de plenitud, amor y compasión. Hay un meme que me encantó, que dice, ¿qué es la felicidad? Y dice, no sé, pregúntale a él. Y está un perro tirado en la arena, boca arriba, con la lengua de fuera, porque eso es la felicidad. Yo creo que sí. Entonces, cuando tú lo logras hacer un engrama, quiero decir, una supercarretera neuronal de pensamiento, de comportamiento, un hábito, entonces empiezas a tener un continuum de momentos de felicidad. Y al ser dicotómico, vives entonces en un estado de conciencia de felicidad, como el alcohólico, solamente por hoy, pero nada más hazlo ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Y eso es por medio de acciones donde llegas a ese continuum. Hay un monje, Oser, al que hacen referencia precisamente en ese libro, y entonces le ponen todos esos aparatos para ver cuáles las partes prendidas y apagadas del cerebro, y lo empiezan, primero lo espantan, le sacan una sorpresa, un ruido, un algo, a él, a personas entrenadas y a policías. Déjame comentarte que los policías están entrenados para poder reaccionar de una manera adecuada y no sobreexaltarse. Entonces, cuando él entiende el proceso de que lo van a estar espantando, medita, procesa, y entonces logra generar una neuroplasticidad, o sea, logra desviar los impulsos de susto para no brincar. Y cuando detectan
en esa especie de detector de mentiras. Si se espanta, ya no se espanta, ya no reacciona, continúa en paz. Después le ponen a un interrogador especializado en generar momentos de crisis de esos superagentes de la CIA, para que lo reten y lo comprometan para hacerlo enojar. Y el interrogador acaba riéndose. O sea, no lo puede agarrar de ninguna manera, porque la emoción, no tiene dobles discursos este monje, entiende, y después hacen otra prueba y le sacan videos de escenas brutalmente dolorosas, de asesinatos, de cosas que impactan, y cuando él ve estas escenas, se prenden sus sentidos de alerta y luego se serenan y le preguntan qué hizo. Sentí una compasión, un amor por esta persona que estaba sufriendo. Entonces, por eso dice que es el otro hombre más feliz del mundo, porque él elige primero en instantes y luego como un hábito, como una impronta neuronal, reaccionar como él elige reaccionar. Y preguntan, ¿cuál es la característica de este tipo de hombre que vive en plenitud? Porque dice, por lo tanto, la felicidad quizás sería más adecuado llamarle congruencia y plenitud. Y dice, estos hombres tienen una característica que desde que los ves, viven e irradian bondad, viven en desapego a lo mundano y a lo material, tienen una presencia nutricia. O sea, es esa persona que llegas con ella y te sientes bien. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero te sientes bien. Cuánticamente es algo que te irradia y te invade. Y las características que tienen por medio de la meditación es una capacidad de atención y de concentración extraordinarias. Serían las 4 características de este hombre prototipo. Gracias, Armando. Gracias, mi amor, por observarme tanto. Lili, no te escuchas. Gracias, Joaquín. Silvia, te escuchamos y nada. Adelante, Silvia. Pues mucho de lo que han dicho me encanta, complementa todo lo que creo que es la felicidad. Yo aumentaría a este tema que ha sido tan hermoso, decir que sí es cierto, o sea, todo esto nos explica el estado de felicidad. Ahora, la gran pregunta que seguramente todos nos estaremos haciendo, ¿y cómo le hacemos para llegar a este estado de felicidad? ¿No? O sea, creo que ese es el siguiente paso, o sea, ¿y qué hacemos para ser ese ser que ahorita nos está explicando Armando, existe y que además ha estudiado? Y ahí yo creo que tiene que ver mucho con los niveles de juzgar al otro y de juzgarme a mí, ¿no? O sea, ser feliz implica dejar de preguntar por qué. Y ser feliz entonces implica dejar de juzgarme a mí y de juzgar al mundo. O sea, ¿por qué pasan los eventos? ¿Por qué llega ese torrente de, siguiendo el ejemplo que daba Armando, ese torrente de angustia? Pues porque lo estoy viendo y de repente llega la emoción, 90 segundos la puedo controlar. Y entonces empiezo a no preguntarme, ¿por qué le está pegando? O sea, a no juzgar. Empiezo a tener compasión. Y eso que parece algo sencillo, es algo difícil porque la compasión empieza por tenerme a mí mismo el amor suficiente para verme como un ser que es como es hoy, ¿no? Y mañana a lo mejor será otra cosa, mejor o peor, pero hoy estar plenamente satisfecho con lo que soy, con lo que logro y con lo que digo. Cuando logro estar bien conmigo, puedo observar al otro con compasión. Podríamos decir también con empatía. Podríamos decir también con amor. Cuando logro ver al otro con amor, empieza un proceso que hace rato en un curso que estábamos tomando, empezábamos a platicar y decimos, empezamos a tener un proceso en donde eres capaz de amar lo que es inamable, eres capaz de comprender lo que es incomprendible y eres capaz de tolerar y amar
aquello que tú crees que nunca ha sido posible amar. Cuando llegas a ese estado, lo demás no es tan importante. Lo importante es cómo lo ves, cómo lo sientes y lo percibes. Por lo tanto, el camino de la vida va siendo un camino que vas caminando con disfrute. Aún aquello que parece ser agresivo y que puede llegar como ese torrente feo, volteas a verlo con aprendizaje, sin juzgar y con un sentido de vivir pleno y entender que la vida, como ahorita lo decían, es un sinnúmero de aprendizajes. Aún de lo más doloroso se aprende, y ahí yo que pensaría, se aprende todavía muchísimo más, ¿no? Creo que por ahí va. Perdón que te interrumpa. Mira, Alejandro Cárdenas nos dice que si puedes repetir esos puntos que acabas de mencionar. Cuando amas aquello que crees que es inamable, cuando comprendes aquello que es incomprensible y cuando logras ver en el otro esa empatía con la fuerza de decir, sufre, duele, ve y lo puedes entender sin juzgar, ¿no? Esas cosas son importantes para poder ser feliz, porque están desde adentro. Juzgar es uno de los elementos que más daño nos hace en nuestra felicidad y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que esto tiene que ver con esto. Y quisiera terminar, Lili, con, por ejemplo, entonces, ¿qué hacer para poder lograr esto que parece tan inalcanzable? Hacer cosas simples. Canta. Cantar, dice uno, es que no sé cantar. Canta. Cantar es una forma de expresar. Canta solo, canta en el auto, canta. Cuando nos atrevemos a hacer cosas sin juzgarnos, empezamos a sentir esa sensación que, como bien ahorita lo expresaba, esa sensación de, wow, se siente bonito. Canta, canta con plenitud. Y entonces es un elemento que poco hacemos. Baila. Come algo rico con todo el disfrute de lo que implica. No pensando en tantas calorías, no, come. Vas a comerte un pedazo de pastelote rico. Cómelo disfrutando cada pedacito. Ríe, aunque no quieras. Ríe, sonríe. Y cuando haces esto cotidianamente, entrenas esto que viene a decir Armando, es como un músculo. Va, 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 va. Hasta que lo haces de una forma tan cotidiana que ya no tienes que esforzarte, sale desde adentro y sonríes. Creo que ese tipo de cosas podríamos ir diciendo. Sé que todos los demás tendrán como otros elementos y muchas más técnicas para poder expresar. ¿Cómo le hacemos para entonces sentirnos felices más tiempo, más vida y no desperdiciar esta parte que es tan valiosa, el tiempo, ¿no? Gracias. Creo que sería todo por hoy. Muchas gracias. Ahora entienden por qué Deises y yo nos la vivimos fastidiando, Armando, nos reímos, lo disfrutamos, practicamos ser felices constantemente. Dani, ¿quieres copy-paste? Mi misión era rescatarlas. Dani, seguías tú. ¿Quieres participar? Bien, estoy aquí tomando unos apuntes porque, bueno, se me arman masacotes, ustedes saben qué me pasa en esta cabeza y bueno, quería complementar un poco lo que he escuchado, lo que he recogido. Si bien ya lo dije que es un proceso, creo que como emoción activa conductas. Aquí formamos patrones, formamos hábitos. Viene esto de procesos conscientes e inconscientes. Sabemos que reprogramamos nuestro ser de acuerdo a la eliminación, ¿no? Al quitar un poco esos filtros que tenemos nosotros, desde lo consciente hacia lo inconsciente, y ahí empezamos a grabar información. Y como decía anteriormente, bueno, estos patrones y todo empiezan a formarse, pueden ser de origen fisiológico, conductual
o cognitivo. Creo que estos factores están implícitos en la felicidad, según lo veo yo. El problema aquí, la situación problemática es no distinguir estos estados, como lo han dicho muchos de ustedes, no saber si estamos eufóricos, felices, alegres, ¿no? Y como tú bien lo decías, nuestra parte fisiológica por medio de los neurotransmisores, neuroconductores, tenemos esto tan importante como la dopamina, que creo que es uno de los neurotransmisores más importantes en este estado. Lo difícil aquí es regular, ¿no? Este neurotransmisor, porque cuando pensamos que la felicidad está en lo externo y buscamos cosas afuera para ser felices y, por decir algo, no sé, yendo de compras cada 15 minutos, todos los días, y sentimos que la felicidad está en eso, estamos liberando dopamina muy seguido y esto se convierte en una adicción, como las personas que consumen droga, alcohol, todo esto. Y esto tiene su lado negativo. Por más de que no tengamos sustancias externas que nos activen la liberación de dopamina, lo estamos haciendo internamente, poniendo estos estados en algo externo. Entonces creo que aquí hay una toma de conciencia para poder regular todos estos estados y estas conductas, ¿no? A partir de la liberación de estos neurotransmisores, para poder ser conscientes sobre todo de dónde está la raíz. Y creo que Armando y alguien más hablaban de la felicidad como no dijeron específicamente la raíz, pero lo veo así. Si nos ponemos a investigar nosotros dentro de las sesiones que hacemos, dentro de los procesos, si se fijan bien, estamos llegando a la felicidad como esa raíz que sostiene las cosas en las personas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué pasaría si cambias esta conducta? Y a medida que vamos como investigando, indagando, la felicidad termina siendo casi que un componente de muchas personas a las cuales les hacemos proceso. Entonces, creo que aquí es importante manejar, como ir resumiendo un poco, este sistema de recompensas, ¿no? Cuando pensamos que está en el exterior, creo que debemos es apoyarnos en eso, como lo dije anteriormente, pero teniendo la conciencia de que eso nos pertenece a nosotros, de que es un proceso interno y, bueno, creo que así regularíamos de cierta forma este estado y viviríamos más como en plenitud. No sé si me hice entender, pero bueno, sería más o menos el masacote, ¿no? Del día de hoy. Gracias, Dani. Mira, de aquí me surge, exactamente, ya hemos visto que depende de mi ser feliz, pero y entonces yo les preguntaría, ¿nuestra felicidad personal depende de mi entorno? ¿Es importante mi entorno? Híjole, yo creo que no hay otra felicidad que no sea personal. Yo creo que lo demás es un reflejo, una consecuencia de todo. Y yo ya me quedé sin palabras con lo que dijeron, y ya sé que eso es raro, pero fíjate qué interesante. A la hora que logras, la comunidad más feliz del mundo se considera que es Okinawa. Okinawa fue la isla más combatida en la Segunda Guerra Mundial. Tenían un sentido patriótico tan peculiar que cuando la guerra terminó, había gente perdida en la selva que seguía en combate. Entonces, no fue como en otros lugares donde derrocaban al gobierno, detenían al gobernante y paraban la guerra. Creían que ya habían dominado, pero seguían bajando de la selva gente, entonces tuvieron que masacrar a una cantidad brutal de japoneses. Fue terrible, pero se reconstruyeron a una velocidad impresionante. El ingreso per cápita de Okinawa es muy bajo, pero curiosamente en Okinawa
viven comunidades norteamericanas, comunidades alemanas, comunidades que estuvieron en el frente de combate, ahora en sana convivencia. Tienen el índice de longevidad más alto del mundo. Y parte de lo que ellos dicen es el darnos cuenta, y bueno, yo ahorita como que me brincó muchísimo varios puntos que dijo Silvia, comentaron todos. Es un estado de felicidad, es un dejar de juzgar, es una compasión donde comprendes que nadie te agrede, están viviendo su historia de dolor y así reaccionan, pero no es contigo, tú no existes como el enemigo, es un caminar con disfrute y plenitud. Es hacer lo que quieras desde el ser sin pena, sin limitarte, en plenitud. Es vivir la vida vivo, en un estado de vida, dice sistémica. Es la ejecución de un hábito constante. Y la consecuencia es ese estado que sí está padre llamarle felicidad, pero yo creo que sería un estado de plenitud consciente. Gracias, Armando. Mira, se me acaba de venir a la cabeza con esta historia que nos cuentas. Se dice que los mexicanos ocupamos los primeros lugares de felicidad. Y tú puedes decir, o sea, nosotros que somos mexicanos, el quinto. Y nosotros los mexicanos, los que vivimos aquí, decimos, pero no nos pagan bien, pero nos maltratan, pero los impuestos, etc. Ok. Y sin embargo, recuerdo que en una clase les decía yo, pero tú dinos fiesta y estamos, tú dinos corra y ni quien corra, y ahí estamos, ¿no? Felices realmente. Y si podemos auxiliar en una desgracia, ahí estamos, todos, sorprendentemente. Entonces, ¿tendría que ver un poco con esto, Armando? Sí, y son gentes que no han conocido ni a Daisy ni a Lili, entonces viven en esa felicidad y plenitud todavía. Silvia, tú ya me conociste. Es cierto lo que dice Armando. Me gustaría comentar algo de esto que dices ahorita, Lili. Sí, efectivamente, en varios estudios hemos salido como país en uno de los más altos niveles de felicidad. Y no es con los parámetros que marca la ONU de nivel de felicidad, de bienestar, economía, seguridad, etcétera, etcétera. No, tiene que ver con un componente que es el que genera esta felicidad. Es el tener la seguridad y la plena certeza de que en cualquier momento cuentas con alguien más. Sea familia, sean amigos, o sea quien sea, sabes que los núcleos se forman como muy estructurados. Y estos momentos de felicidad compartida generan una conciencia que también se comparte. Entonces, no importa, y es textual lo que dicen muchos mexicanos, no importa que haya frijolitos, se comparten con amor. No importa que no sé qué, todo se comparte con amor. Esa sensación de compartir un estado de vida es lo que hace que la gente tenga un nivel de felicidad muy alto, aunque no tenga condiciones de salud, aunque no tenga en el número de cosas. De hecho, quizás la parte más difícil, sobre todo en pandemia, fue la separación, porque la separación fue un factor fundamental en el hecho de que la familia, los amigos, los núcleos que te permitían estar con esa solidez, se derrumbaron. Y de ahí la felicidad, en términos del mundo, se derrumbó. Porque no había con quién estar, a quién abrazar, a quién tener, con quién compartir. Y ahí tiene que ver esa parte que va desde adentro. Es lo que yo soy, te lo doy. Y tiene que ver con lo que me decía Armando, la felicidad, y que hoy tenemos muchos, la felicidad viene de adentro, es un estado de plenitud interna. Pero es muy, muy, muy chistoso esto de los niveles de felicidad que se tienen, son impresionantes. Los países que tienen más nivel de felicidad, por lo menos en los últimos estudios, sí estamos en los primeros. Muchas gracias, Silvia. Adelante, Daisy. ¿Sabes qué? Escuchando a Armando, estaba escuchando y al mismo tiempo reflexionando. Y en esta etapa
esta entrega es muy personal. En esta etapa de mi vida, antes pensaba que todo lo que sucedía era para que yo aprendiera. Todo. Sin poner la percepción de malo o bueno. No, lo que pasara, todo era para que yo aprendiera. Y la vida me ha mostrado que también es como una parte egocentrista, pensar que todo lo que pasa es para que yo aprenda. Aprendí que si bien soy un ser único e irrepetible, también formo parte de un sistema familiar, tengo un núcleo familiar, una red familiar, tengo una red de amistades, tengo la red de la comunidad. Y si continúo, bueno, formamos parte de sistemas y sistemas y sistemas. Y si bien formamos una red, y si bien hemos visto cómo desde el lenguaje nos impactamos a nosotros e impactamos al otro, también nos hemos dado cuenta que la vida es demasiado grande y que va mucho más allá de lo que muchas veces esta mente humana racional no logra comprender, no logra entender. Entonces, no es que todo lo que sucede es para que yo aprenda, no. Todo lo que sucede es porque por alguna razón que yo no entiendo y que tengo la certeza que el Ser Supremo, la fuente infinita o como le llamo Dios, sabe por qué suceden las cosas. Y tengo la certeza que todo lo que ocurre, aunque yo no lo pueda distinguir o percibir como bueno, para la vida tiene un propósito. Y cuando ya yo creo que tiene un propósito para la vida, el querer comprenderlo lo suelto. Y eso no es que lo tengo, no, eso lo aprendí. Y cuando yo hablo de felicidad, estoy de acuerdo que un sinónimo podría ser realmente vivir en plenitud. Porque vivir en plenitud me permite estar consciente de que no estoy separada de nada. O sea, si bien es cierto que nosotros hablamos de la parte intrínseca, también es cierto que formamos parte de afuera. Y si bien es cierto que lo que tenemos es una proyección de afuera, ¿qué tan cierto estamos conscientes de esa proyección de afuera si apenas somos una puntita consciente del iceberg que somos? Entonces, cuando ya comprendes eso, empieza a aparecer un estado en donde podemos observarnos, en donde no solamente nos valoramos, donde no solamente tenemos autocompasión, en donde no solamente nos valoramos, nos reforzamos, en donde nuestra autoimagen empieza a cambiar y la podemos aceptar y abrazar y decir, ¿sabes qué? Hoy erraste, pero no importa, yo te amo. ¿Sabes qué? No me pareció, pero ay, Daisy, yo te perdono, vamos a volverlo a intentar. O sea, el poder aceptarte tal cual como eres, incluye perdonarte, incluye soltar, incluye incluso muchas veces reconocer que no sabemos, ¿sabes? O sea, que no todo lo tenemos. Entonces, la felicidad va mucho más allá. Es una plenitud como tal. Y cuando hablo plenitud, es un estado en donde, como lo decía anteriormente, que le llamamos amor incondicional, puedes aceptar el otro desde la dignidad, desde el respeto. Bueno, que no aceptas, que no estás de acuerdo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero logras comprender que el ser humano que está siendo esa persona es. Porque, y no vamos a hablar aquí que si pactos de vida, que si venimos con un destino, no. Simplemente si nosotros cuando nos conocemos, nos damos cuenta que lo que éramos ayer no es lo que estamos siendo hoy. Y logramos comprender que con todo lo que nosotros tenemos en vida, conociéndonos, viéndonos, escuchándonos, no nos entendemos y a veces no nos reconocemos porque no estamos conscientes y necesitamos que otro venga y nos acompañe y nos permita observar lo que no observamos,
¿cómo vamos a nosotros pretender que a otros sí lo podemos dominar, que a otros sí lo podemos cambiar, que el otro sí lo podemos juzgar? Entonces, la felicidad es una parte que nos muestra que somos seres humanos, que somos seres sociales, que somos seres emocionales, que somos seres lingüísticos. Y entonces desde allí vamos soltando, y como decía Silvia, empezamos a agradecer. Aún, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo porque lo he vivido, estar llorando, estar quebrada, estar que no tienes fuerza, estar que ya no sabes cómo hacer, incluso no tienes ideas cómo continuar, puedes cerrar tus ojos y con la fe decir, Señor, no lo sé, pero en ti confío. El poder decirle a alguien, ¿sabes qué? Me hiciste mucho daño, pero yo hoy puedo superar mis heridas y perdonar lo que tú me hiciste. Y desde allí ni siquiera sentirme superior porque te estoy perdonando. No, tú tienes tu causa y tu efecto, que eres tú. Pero yo puedo perdonar lo que tú me has herido. Y desde allí entonces suelto y dejo de juzgar. Y puedo dar gracias, como también lo decía Silvia. Gracias, gracias, gracias. Y si bien no aprendí de una lección y vuelvo otra vez a darme el golpe, pues llegará el momento en que pueda comprender. Y entonces decir, ¡ay, Diosito, por fin ya lo entendí! Ya no me mandes más esta lección, por favor. Ya lo comprendí, ya lo entendí. Y empiezas como a tener autocompasión. Y ya desde esa autocompasión, de esa valoración, de esa estima, de esa consideración contigo misma, empiezas con los demás. Y eso te lleva a un plano de plenitud en donde hay desapego. Daisy, ¿cómo logramos eso? Bueno, eso es una ensalada que cada uno le pone su ingrediente. Todos tenemos que hacer nuestra ensaladita, cada uno tiene que dar su pasito, y creo que esa es piense que no digo felicidad, yo creo que esa es la alegría de poder elegir y decidir en ese regalo que es tan infinito y que Dios nos dio como es el libre albedrío. Entonces, en donde yo puedo decir, ¿sabes qué, Deisejera? Esas creencias que compraste, no que te vendieron, no, me hago responsable y digo que yo compré, independientemente de quien me la haya enseñado, quien me la haya entregado, puedo decidir que la cambio, que la transforme para poder estar en armonía con eso que yo hoy sé que quiero, con eso que yo sé que lográndolo es para el bienestar de todos. Bueno, que no están de acuerdo, yo lo acepto, pero yo sé que es el bienestar de todos. Entonces, autocompasión, gratitud, conciencia, responsabilidad, amor incondicional. Y si hay otro ingrediente, bueno, bienvenido sea. Gracias, Gracias, Lili. Gracias. Armando, ¿quieres continuar tú? Fíjate que aquí escuché dos disonancias que seguramente nada más fue el juego del lenguaje. Con disonancia quiere decir algo que no me concuerda, que no entra dentro de la armonía de la orquesta. Conociendo a Daisy y su calidad humana y la capacidad que tiene de alegría, de reírse de sí misma y de los demás y de las circunstancias, la disonancia que yo escucho es cuando dice, entiendo que la vida no está hecha siempre para un aprendizaje. Y creo que ahí está nada más el juego de palabras. La vida no, el hecho, un hecho desde, perdón, Armando, el hecho desde que tú decides como ser único y yo decido como ser único. Y que no necesariamente tu decisión, tu elección es para que yo aprenda. Tu elección y decisión puede impactarme, pero tú no lo estás haciendo desde enseñarme a mí. Entonces me refería era a eso, al hecho de que no todo lo que sucede por elección de alguien es para que yo aprenda. Yo aprenderé de eso, pero no sucedió por mí, sucedió porque otra persona lo decidió. No sé si me hago explicar. Con tu presencia y tu actitud estaba claro. Escuché la disonancia en las palabras, no en tu mensaje. Y entonces,
cuando un caos es un caos ordenado y sistemático, o sea, cuando las cosas me salen mal, la realidad es que no es un caos. La realidad es que es un orden superior que yo no comprendo. La vida te pone el juego, no lo eliges. El libre albedrío es cómo eliges jugarlo, cómo lo desarrollas. La vida es un campo virtual como un juego de estos de 3D, en el cual cuando tú volteas y ves la vida existe. Esto lo dice mucho un curso de milagros, pero cuando volteas, esa vida deja de existir. Ese es un concepto muy cuántico. Por lo tanto, tú, esa partícula pequeñita, eres el creador de esa realidad. Eres el creador de cómo la eliges y cómo la interpretas. Somos esa partícula creadora. El fenómeno y la otra parte que me generaba como disonancia, pero no estoy absolutamente seguro porque su presencia indica que no es así, y se refiere a un fenómeno social, cuando se cae la alegría y el concepto a raíz de lo que es la pandemia. Ese es un fenómeno humano perfectamente comprensible desde una conciencia, pero en el momento que tú puedes habitar en conciencia con tu propia divinidad, el concepto de soledad no existe. Y aquí entonces entra otro punto. Algo que me puede fascinar de la cultura latinoamericana es que nuestra capacidad de resiliencia y de reconstrucción es de las más elevadas. Hay un índice de suicidio muy alto en ciertas comunidades del primer mundo porque cuando se les acaba el shampoo y no llegó el shampoo en el tiempo adecuado, entran en crisis, porque no tienen esa capacidad creativa de innovación, de pensamiento paralelo. Y la capacidad que tenemos ante cualquier crisis de reinos hasta de la muerte es algo verdaderamente... Hay un libro que se llama La mujer dormida debe dar a luz, de Ayo Kwan, y habla que en Latinoamérica es la nueva fuente de crecimiento. Por lo tanto, esta felicidad es un estado de sorpresa consciente de esa felicidad, y más que felicidad le llamaría un estado de sorpresa consciente de todo este fenómeno, que cuando sucede el evento, aun cuando yo no lo entienda, no significa que sea negativo, significa que probablemente no lo estoy entendiendo, porque estoy convencido que sí tiene siempre un para qué, un como qué. Aclaro, lo que no dudo del mensaje que dices, nada más me generó disonancia lo que expresaba la palabra. Gracias, Armando. Silvia, tienes levantada la mano. Sí, a mí me gusta esto que dice en el sentido de no todo tengo que comprender en el momento exacto qué tendría que aprender, sino que a lo mejor efectivamente el caos llega a mi vida, no lo entiendo, lo acepto, me trato de observar, de ser un observador, y después, entonces a lo mejor llegará el momento que lo pueda entender. Cuando dejo de juzgar, no tengo que entender por qué o cuál fue la lección del día. Nosotros le hacemos mucha broma a una de las compañías que siempre ¿y qué aprendiste de eso? O sea, a lo mejor hoy no aprendí nada, pero lo que sí entendí es a controlar esa euforia que puede generar en mí, ese choque que puede generar en mí las emociones. Y cuando aprendo a controlar sin entender lo que está sucediendo, estoy también aprendiendo algo, aunque la circunstancia no la entienda. Y yo sumaría a aquello que ahorita dijo ay, se me olvidó, Denise, no es Denise, es que tengo una amiga que se llama que no todo tiene que ser algo que aprendes, pero sí hay una suma de elementos que tienes que ir entendiendo para llegar a este estado de plenitud, ¿no? Entonces, uno, pues es la compasión. Y empezando por todo, tienes que empezarlo por ti mismo, la autocompasión, ¿no? El no juzgarte, o sea, cuando empiezas a hacer esta suma de elementos, empiezas a entender que la plenitud de ser feliz es mucho más allá de solo sonreír, que la sonrisa va desde el alma, cuando tu alma se siente a gusto con lo que estás viviendo, que vas entendiendo que la vida tiene un sentido y le encuentras sentido, y que no tienes que cargar con todo el pasado
y preocuparte del 90% de tu tiempo de lo que no hiciste, y el otro 10% restante, preocuparte de lo que tienes que hacer, sino que tienes que vivir el hoy y el ahora, con fuerza para que lo puedas disfrutar mañana, pasado y todos los demás días, ¿no? Creo que esta suma de cosas que hemos estado poniendo en la mesa es lo que realmente hace que tu vida tenga sentido y tenga esa sensación de estar pleno y feliz. Creo que Muchas sería gracias, Silvia, muchísimas gracias. Déjame sumar una alegoría que me hizo mucho sentido ahorita. Cuando tú construyes tu castillo de naipes y ya lo estás terminando y no es lo que tú esperabas y querías, y lo reconstruyes, el caos precede al orden, porque lo tiras. Cuando hay una creación superior y subes tu nivel de conciencia, entonces todo se empieza a caer. Y si te paralizas en ese momento dirías todo se cayó. La realidad es que se está cayendo para reconstruirse y reacomodarse de la manera en la que tú querías. Fabuloso, muchas gracias, Armando. Bueno, estamos ya en el momento en el que si tienen algunas preguntas, algunas dudas, por favor pónganlas en el chat o levanten la mano y apóyennos a escucharlos. Les comento que Dani se salió porque tiene problemas con el internet, desafortunadamente, entonces, por esa razón se tuvo que salir. Pero, como les digo yo, este es el momento de sus dudas, de sus inquietudes. Mientras tanto, déjenme compartirles lo que nos escribieron en el chat. Tenemos un mensaje de Carolina que nos dice agradecida por el tema de hoy y por todos los aportes de cada uno de los coaches, súper motivada para reflexionar el tema, el conjunto de elementos para mantenerse en ese estado de la felicidad. Gracias. Y pues, queridos coaches, en lo que vemos si alguien quiere intervenir, tener ahora sí sacarse alguna duda o algo, me gustaría que fueran pensando sus palabras precisamente para cerrar el programa, para que ustedes, pues digo, creo que el concepto es la suma de muchos ingredientes que está dentro de ti, que la logras tú, que la felicidad es, para cada quien es un concepto diferente, es una forma de vivirlo diferente, y sin embargo, todos, absolutamente todos, ya venimos cargados o recargados, por así decirlo, con todas las posibilidades de sí ser feliz, porque ya viene nuestro ser, viene nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues digo, desafortunadamente creo que nadie levanta la mano. Qué bien se dan a entender, coach. Los admiro mucho, porque no hay duda. Creo que tampoco hay como tal comentarios hasta este momento, pero sí me gustaría escucharlos para que vayan haciendo el cierre del programa. ¿Quién gusta empezar? Armando Armando levantó la mano, Lili. Ya me acordé, perdón, se me había olvidado que la levanté. Pues yo creo que algo en lo que sí coincidimos todos es que la felicidad es una elección, es un hábito, es una capacidad consciente de sorprenderte por la vida que te mantiene en la vida. Entonces, como concluyendo, es elección, es decisión, es hábito y es utilizar esa capacidad dicotómica de las emociones para desplazar las negativas, no dejar de reconocerlas, para desplazarlas con estados de ánimo sublimes. Gracias, Armando. Me hiciste recordar, bueno, muchas personas que dicen, estoy llorando de felicidad, ¿no? Y hay otras, y no sé si te ha pasado, por lo menos yo recuerdo que uno de los momentos más plenos y felices de mi vida me tocó en un viaje de trabajo estar frente al mar, sentir la brisa, yo solita, no iba nadie conmigo, y estaba yo platicando con Dios y sentí una paz, sentí una plenitud, sentí tantas cosas que realmente, digo, en ese momento no era necesario carcajearme, reír, etcétera, estaba en paz, estaba en paz, estaba en plenitud. Y la verdad eso es algo que cuando recuerdo esa sensación digo,
Wow, eso es plenitud, ¿no? Gracias. Se llama neurosis, amiga. Te iba a decir algo, pero mejor me abstengo. Adelante, Silvia. Yo quería también comentar. Siempre nos parece más fácil estar enojados, estar tristes, sentir culpa, tener dolor, angustia, preocupación, estrés. O sea, creemos que esa es la vida. Y fisiológicamente, retomando lo que decía, nos causa más complicación, hay más músculos que se mueren, hay más, o sea, trabaja más nuestro cuerpo, se desgasta mucho más nuestro cuerpo. Cuando sentimos cualquiera de estas emociones que nos causan malestar, que cuando sonreímos y somos felices. Cuando sonreímos y somos felices, nuestro cuerpo hace así como, nuestra cara hace también. Los gestos y los músculos faciales se liberan de tensión, el cabello nos crece mejor, la piel se nos mejora, el tiempo de vida se alarga, la enfermedad se disminuye, el dolor disminuye. Inclusive hay algunas enfermedades, la gran mayoría que son psicosomáticas, que desaparecen. La felicidad termina siendo aquella fuente de la juventud que nunca hemos encontrado, pero que está al borde de nuestra mano. Entonces, vale la pena esforzarse y quitar todo este dolor cotidiano para llegar a estos momentos que bien describías de plenitud y felicidad. La observación, la risa, el ver el sol, la sorpresa, la flexibilidad de nuestra mente, la respuesta de, ok, este camino se cerró, este otro camino se cerró, pero hay miles de caminos para lograrlo. Inclusive saber que si no era ninguno de ellos, era el camino adecuado, termina siendo parte de la felicidad. Eliminar la frustración, eliminar el enojo, eliminar, es más fácil, aunque parezca muy contradictorio, de ser feliz y sonreír. Muchas gracias, Silvia. Tenemos a Alejandro Cárdenas levantando la mano. Alejandro, te escuchamos. Muy buenas noches. Pues como creo que uno de los resúmenes es que esta ensalada está buena. Sí. Yo quisiera hacer digo, hay tanta información, toda me parece muy positiva, muy rica. Una de las cosas que quiero decir es que se ha dicho aquí varias veces, es la decisión de ser feliz, si yo lo entiendo, no depende del mundo exterior. Sin embargo, nuestra decisión de ser feliz, de trabajar en ello, contagia a nuestro entorno, ya sea de trabajo, de familia, de amigos, contagia, y eso es algo sumamente importante. Me agradó una de las cosas que dijo ahorita Armando, sin menospreciar todas las cosas valiosas que has dicho, Silvia. Algunas también me duro y a la cabeza, y también Daisy, ¿no? Además de los buenos, Daniel y David. Es que dice, construye tu castillo de naipes, lo tiras y todo se cae, y si te paralizas, pues ya te quedaste ahí. O sea, qué bueno que se cayó, y que es más, a lo mejor hay que terminar de destruirlo para sobre el vacío empezar a reconstruir tu nueva etapa de la vida, ¿no? Eso me impacta, porque a veces siento que parte de mi vida, y así yo también lo dije alguna vez, construí un castillo de naipes sin involucrar a todos los elementos de este castillo, ¿no? Y luego, continuando con lo que dijo Silvia, es comprender qué es lo que tengo que aprender, pues, de esas situaciones, de esos errores, de esas situaciones que se presentaron, porque también hay que agradecer esos momentos, ¿no? Y no es que la situación que se nos presentó, esa persona ya estaba predestinada para darnos una lección y para que aprendiéramos, ¿no? Porque yo creo que en nuestra vida hay muchísimas, ¿no?
Y algo que se ha mencionado aquí, que también quiero mencionar, es que tenemos que perdonarnos en muchas situaciones, cuando se habló de la compasión hacia otros, es perdónate, ten autocompasión para ti, acéptate y también pues tienes que en tu camino pues contagiar a tu entorno, ¿no? Aquí quisiera más mencionar un poquito una canción de ABBA que me encanta mucho, esa de Tengo un sueño, en donde dice que en la vida tenemos un objetivo, ya también hay de lo que ustedes dijeron, la felicidad, la alegría, la plenitud, porque creo que la palabra plenitud es una palabra preciosa, es el camino, no es la meta necesariamente. A lo mejor la meta con los errores, con las equivocaciones, cambia la meta, pero el camino es más importante. Entonces, de lo que dice Abba aquí es, en cada cosa que nos pasa, aún en las complicadas y difíciles, siempre hay algo bueno y siempre hay algo bueno que aprender para cruzar. En su letra dice, hay que cruzar pues, el río que va con mucha corriente de agua, hay que cruzar la corriente, porque si mi sueño está de aquel lado, o me dejo llevar por la corriente en esa parálisis que mencionaron, o tengo que seguir viendo mi sueño para convertirlo en realidad y tengo que ser valiente porque quien lo va a cambiar soy yo, no es el mundo exterior, ¿no? Y pues yo les agradezco mucho a todos porque es gran enseñanza todo lo dicho aquí y bueno, ya no sé cómo va a estar esta ensalada, ¿no? Si lleva arándanos, si lleva zanahorias, si lleva... Pero va a estar fabulosa. Sobre todo, como hemos platicado, a la acción, ¿no? Es muy importante. Gracias a todos. Gracias, Alejandro. Oigan, déjenme compartirles sobre una misma línea de pensamiento, un chiste y una reflexión. Cuando está el hombre en el hecho de muerte, le dice a la mujer, ven mujer. Dice, sí, amor. Cuando perdí el negocio, ¿tú estuviste a mi lado? Sí, mi vida. ¿Y cuando murió mi hijo mayor, estuviste a mi lado? Sí. ¿Y cuando se quemó la casa, estuviste a mi lado? Sí, mi amor. La de la mala suerte eras tú. Pero déjame seguir sobre la línea de pensamiento. La realidad es que, bueno, va caminando el hombre por la playa, reflexionando y viendo sobre la arena sus caminos en el transcurso de la vida. Y entonces habla con Dios y le dice, oye Dios, me he dado cuenta que en los momentos de felicidad estás a mi lado, pero en los momentos difíciles solamente hay un par de pisadas. ¿Por qué me dejaste? Y Dios le responde, no, en los momentos más difíciles yo te cargaba porque no podías caminar. Gracias, Armando. Muchas gracias. Déjenme leerles un mensaje que tenemos. Alejandro nos dice, muchas gracias Lili, Deises, Armando, Silvia y demás coach por tan interesante tema, sus entregas, sus reflexiones me ayudaron a entender más sobre lo que es la felicidad. Gracias. Y pues bueno, coach, ya vamos a cerrar. Me faltan Deises, me falta David, por favor, como les comento, Daniel, pues se reportó que no tiene señal, entonces no va a podernos hacer magia el día de hoy, nuestro gran mago, pero pues vamos a continuar. Sí, desapareció. Bueno, eso sí, ya. Dice que le iba a provocar felicidad a Armando. Bueno, ya se desapareció. Sabes que lo que comentaba Alejandro, me encanta algo que él dice. De todo hay algo que aprender. Y me encanta eso porque es muy diferente. Y es que el lenguaje nunca es inocente. Es una cosa es decir, de todo hay algo que aprender, a decir que todo lo que ocurre es para que yo aprenda. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Gracias, Alejandro, por esa entrega. Y yo diría, ya que hemos dado humildemente nuestros aportes, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, mi mensaje será
para ese o esa persona que hoy está en esa pregunta de cómo lo hago, porque en este momento no sabe hacia dónde ir, hacia dónde caminar, qué decisión tomar, cómo ordenar, no sabe qué aprender, no tiene una comprensión. Yo le diría que la vida es como es y que el asentir a ella va un poco más allá que poder aceptar que no comprendo, que no entiendo, poder aceptar que hoy me siento así, que las emociones que hoy estoy viviendo son estas, poder abrazarme, poder comprender que la vida tiene altibajos y que todos pasamos por allí, pero que también eso va a pasar, que eso no va a ser permanente, que los seres humanos tenemos vivencias y que si bien es cierto muchas veces el presente es difícil, también el pasado lo fue y te permitió estar donde estás. Y que así como las cosas van pasando, esto también va a pasar. Y que en el momento que puedas, desde tu individualidad, desde tu saber, desde tu alma, porque aunque en este momento no lo puedas digerir por lo que estés pasando, tu alma sí lo sabe. Tu alma sí sabe por dónde estás. Tu alma sí comprende por dónde estás pasando y confía en ti, en tu poder, en tu presencia y desde allí entrega lo que no entiendes, lo que no comprendes, lo que es difícil llevar, el que te acompañe a poder, si bien es difícil que puedas gestionar las emociones, que por lo menos las puedas ir aceptando, que las puedas ir integrando. Y desde allí entonces aparecerá el por cómo poder gestionarlo. Te quiero decir eso para hacerme explicar que las emociones no son ni malas ni buenas, ellas solo son, que ellas traen un mensaje y que ellas van y vienen, y que te dejo un tiempo, que respetes tu espacio, que respete tu estar siendo, tu estar sintiendo, pero sobre todo deseo desde lo más humilde de mi corazón que hoy puedas comprender que si bien la felicidad es sinónimo de plenitud y que va más allá de poder simplemente reírnos, sino poder estar en paz, en tranquilidad, en confianza, y cuando digo confianza, creer que hay un propósito, puedas saber y tener la certeza, y lo digo con responsabilidad, que tú eres más que las emociones, que tú eres más que los pensamientos, que tú eres más que ese cuerpo físico. Y desde allí poder ir y transformar y reedificar lo que haya necesario que hacer. Vamos que tú sí puedes. Muchas gracias, Daisy. Y bueno, David Santoyo, ¿quieres cerrar? Yo, pues, yo solamente quiero decir que busques aquello que te hace feliz. Por ejemplo, yo tengo 3 placeres en mi vida, que es ver a mi hija jugar y crecer. Esa es esa es la felicidad más grande para mí. La segunda, sentarme a leer un libro tranquilo en mi casa, en mi sillón. Y el tercero es ver un buen partido de fútbol, que no sea argentino. No es cierto. Y bueno, yo creo que busca eso que te hace feliz y te hace sentir bien y te hace ser el ser humano más gentil que te puedas imaginar. Gracias. Muchas gracias, David. Y bueno, nuevamente quiero recordarles que está la invitación, porque en el mes de abril vamos a tener nuestro congreso. A todos los coaches que han visto aquí, como les comento, van a estar. Traemos temas tan interesantes, tan importantes, que si a ustedes les agrada cada tema que hemos abordado aquí, imagínense la creación de tu propio ser, desde muchos puntos de vista, desde ingresar más a ese ser,
desde todo lo que puedes ser, desde tu ser, valga la redundancia. Entonces, yo los invito a que vayan juntando. Ya les comentaba que el costo es de 1,000 pesos mexicanos, lo que vendría a ser, recuérdame, creo que 49.90 dólares. Sí, sí. Ajá. Vayan juntándolo para que empiecen a comunicarse con nosotros, mándenos WhatsApp para que apartemos sus lugares. Créanmelo que va a ser algo maravilloso. Los que estén en Ciudad de México o en la República Mexicana, en esta ocasión es nuestro primer Congreso CREAR, pero con sede en Ciudad de México. Es decir, vamos a tener presencial en Ciudad de México y vamos a estar ahí para ustedes. Y además de eso, va a estar en línea. Las personas como Dani, como Daisy, que en este momento no pueden viajar, pero esperamos que el siguiente año ya estén con nosotros o nosotros nos vayamos con ellos. Entonces, dense esa oportunidad, ojalá que la tomen, porque créanmelo, no va a ser bello, va a ser padrísimo todo lo que estamos preparando para ustedes. Y pues, muchas gracias, coach, por su tiempo, por sus compartires, por todo lo que dejan, no solamente en el público, en todos aquellos conocimientos, sino lo que nos dejan en el corazón. Muchísimas gracias. Y feliz noche a todos. Fue un placer haberlos visto otra vez. Ah, se me olvidaba, el tema dentro de 8 días. Vamos a seguir dándole, pero vea, dentro de 15 días, perdón, el tema va a ser: ¿el miedo es tu enemigo o tu aliado? Entonces, va a estar bueno. Así que los esperamos con nosotros. Un abrazo grande para todos y feliz noche. Bonita noche a todos. Bendiciones. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias.